¿Qué tal, amigos? Hola para todo el mundo que nos ve. Aquí de nuevo con piquitos de sabiduría en Reflexiones y Sabiduría con María, donde todo, absolutamente todo es instructivo, interesante y ameno. Espero que les guste mucho la selección que hemos hecho hoy, que siempre la hacemos con mucho amor y con mucho cuidado. Hoy vamos a hacer una sección, vamos a abordar un solo tópico. Nos vamos a ceñir a Israel, ese país que es tan interesante, una breve historia de Israel y algunas de sus curiosidades. Y espero que esto le añada un poco más de conocimiento a su bagaje personal y que lo disfruten. Pero antes de comenzar, les voy a dar primero la frase del día, y antes de comenzar la historia de Israel, quiero mostrarles las fotos de Nicolás Maquiavelo, que fue la última parte del programa, el último programa que dimos, valga la redundancia, del último programa que dimos, y a veces estamos presionados por el tiempo y a mí se me olvidó mostrarle la foto y a mí no me gusta, no quiero que se queden con eso pendiente, o sea, sin haber conocido al personaje que dimos la biografía. Aquí tienen a Nicolás Maquiavelo. Caramba. Aquí lo tienen. Aquí tienen una frase de él muy buena. En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Genial. Esta es una de las portadas de su famoso libro del Príncipe. Y otra frase de él: el mal se hace junto y el bien se administra poco a poco. El mal se hace junto y el bien se administra poco a poco. Ok, ya estoy más tranquila porque ya les di esta parte de Maquiavelo que me había quedado pendiente. No me gusta dejar las cosas como habíamos siempre, completar el programa como debe de ser, como Dios manda. Y ahora sí vamos al tema de hoy. Primero la frase del día, que dice así: si quieres hacer algo en la vida, no creas en la palabra imposible. Esto es de Pío Baroja, el escritor español. Vamos a ver una breve narración de lo que es la historia de Israel. La historia del antiguo Israel es la historia de los israelitas, es decir, los habitantes del reino de Israel y el reino de Judea, dos estados de la Edad de Hierro ubicados en el antiguo Oriente Próximo. La historia de los judíos comprende la historia judía o conjunto de hechos históricos relevantes para el pueblo o nación que desciende de los patriarcas hebreos, especialmente de Jacob, quien en la Biblia es renombrado Israel. La historia judía es la historia del pueblo judío y no exclusivamente la historia del judaísmo como su religión. Por judíos se entiende no solo al grupo que observa o profesa la religión judía,
sino también a los integrantes de la nación de Israel, más allá de que sean también religiosos o laicos, agnósticos o incluso ateos. Ser judío no es solo un asunto de religión, sino también de condición. Y la condición judía es un resultado directo de las vicisitudes de su historia. El pueblo judío es una colectividad religiosa y cultural descendiente del pueblo hebreo y de los antiguos israelitas del levante mediterráneo. En el siglo X a.C., el reino de Israel se convirtió en una potencia regional hasta que fue conquistado por el imperio asirio en el 722 a.C. El reino de Judá, situado al sur de Israel, surgió alrededor del siglo 9 u 8 a.C. Tras ser un reino independiente, sucumbió primero ante el imperio asirio y después ante el imperio babilónico. Cuando los israelitas se levantaron contra la dominación babilonia, el imperio babilonio conquistó y destruyó la ciudad de Jerusalén y llevó a los judíos al exilio, en lo que se conoce en la historia como el cautiverio de Babilonia. Los hebreos o israelitas convivieron con algunos pueblos como los amonitas, fenicios, filisteos, hititas, etc. Las fuentes sobre este periodo son principalmente los escritos bíblicos. La Biblia hebrea o Tanaj, conocida por los cristianos como el Antiguo Testamento. El Génesis remonta el principio de Israel a 3 patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. El último también conocido como Israel, y del cual derivó posteriormente el nombre de la tierra. Una mañana de regreso a Aram, el hogar de sus antepasados, Jacob luchó con un ángel, el cual le pidió su nombre. Desde entonces lo retitularon Israel, que significa el que pelea con Dios. Fue padre de 12 hijos de sus esposas Lea y Raquel y de sus sirvientas Bila y Silpa. Los 12 fueron llamados los hijos de Israel. Según el Antiguo Testamento, el período correspondiente a Abraham, Isaac y Jacob abarcaría hasta 1650 a.C. En el año 928 a.C., año de la muerte del rey Salomón, se produjeron unas revueltas que terminaron con la escisión de las tribus del norte. Hasta ese momento, el reino de Israel conoció 3 capitales: Jeba, Hebrón y Jerusalén. Y 3 monarcas: Saúl, David y Salomón. En ese periodo también Israel comenzaría a sufrir el acoso de los asirios, que terminaría con la invasión del reino alrededor del 730 a.C., que finalmente fue sometido por los asirios. El reino de Judá tuvo una vida más larga que su rival, existiendo hasta el 586 a.C., cuando fue conquistado por el imperio babilónico. En este periodo del eclipse de Israel coincidió con la aparición de una línea de profetas independientes: Amos, Joel, Oseas y Elías, Eliseo e Isaías, altamente críticos de los monarcas de Israel. En el mismo 928 a.C., cuando Israel es dividido, como hemos dicho, las tribus de Judá permanecieron fieles a Roboam, que era el hijo de Salomón, el que tomó el poder tras la muerte de Salomón, y tuvieron como capital a Jerusalén.
Muchos decenios después, Dios transmitía al rey de Babilonia este mensaje: tu imperio será dado a los persas. En el año 559 a.C., Ciro II el Grande se convirtió en rey de Persia y conquistó Babilonia en el 539 a.C. El imperio persa gobernó Asia Occidental, incluyendo a Israel, hasta el 332 a.C., cuando Alejandro Magno los derrotó. En el año 63 a.C., Pompeyo el Romano conquistó la región, convirtiéndola en reino tributario de Roma. En el año 40 a.C., el Senado romano nombró rey de los judíos a Herodes el Grande. Durante su reinado nacieron Jesús de Nazaret y Juan Bautista. En el año 26, Poncio Pilatos fue nombrado gobernador de Judea. Durante su mandato del 26 al 36, fue decapitado Juan Bautista y crucificado Jesús de Nazaret. Tras varias sucesiones, gobernó el último rey de la dinastía Herodes, del 48 al 100, y posteriormente hubo 3 rebeliones, que no voy a detallar. Finalmente los judíos fueron aceptados en el Imperio Romano e incluso llegaron a adquirir la posición de ciudadanos del imperio. Corriendo el tiempo y durante el medioevo y hasta las cruzadas en el siglo XI, la mayoría de los judíos vivió en relativa prosperidad y buenos términos bajo el dominio musulmán, en tanto que la judeidad de Occidente gozó de condiciones favorables para su desarrollo económico y cultural. Pero no podemos pasar por alto que en el año 70 fue tomada y arrasada la ciudad de Jerusalén, destruyéndose el segundo templo, del cual solo se mantuvo parcialmente en pie la pared occidental, conocida actualmente como el Muro de los Lamentos. La historia de Israel y del pueblo judío está marcada por la tragedia, el sufrimiento, las guerras civiles y los enfrentamientos religiosos. La frontera entre Israel y Palestina sigue siendo hoy en día uno de los lugares más conflictivos del planeta. La historia de Israel tiene 2 periodos muy diferenciados. Uno que tuvo lugar hace alrededor de 3000 años y que acabamos someramente de mencionar, y el otro mucho más reciente que ocurrió hace poco más de medio siglo. Los judíos siempre han deseado la vuelta a esa tierra prometida. Incluso cuando eran cautivos de los babilonios en el siglo VII a.C., ya se tiene constancia de manifestaciones que unían y mencionaban la vuelta a casa con la llegada de un Mesías. A mediados del siglo XVIII, los judíos constituían una parte mayoritaria del Imperio Otomano. La comunidad judía fue creciendo cada vez más y comenzaron a surgir las primeras iniciativas serias para establecer una patria judía en Palestina. El propio gobierno británico que los colonizaba comenzó a mostrarse favorable a esta iniciativa, afirmando que no veía de qué forma ello podría perjudicar a las comunidades no judías de Palestina. Con la creación a partir de los años 20 del siglo XX, por supuesto, de una agencia nacional judía, se comenzó a gestar el embrión de una verdadera nación y la inmigración judía comenzó a aumentar. Esta tendencia se hizo más patente cuando los judíos fueron perseguidos por los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial. La inmigración judía al territorio palestino
la inmigración, perdón, sí, creo que fue lo que dije, no paró de crecer hasta que en 1939 el reino judío decidió poner fin a este flujo. En 1947, las Naciones Unidas declararon la partición de Palestina en dos territorios independientes, Israel y Palestina, uno con comunidad judía y el otro con mayoría árabe. Los judíos estuvieron de acuerdo con dicha decisión, no así los palestinos. Mientras el ejército británico abandonaba Palestina, comenzaron los enfrentamientos entre árabes y judíos, dando lugar al estallido de una guerra civil que terminaría gracias al apoyo de la ONU con la creación en Tel Aviv del Estado Independiente de Israel en 1948. Entre las múltiples peculiaridades que tiene el país de Israel, encontramos el Mar Muerto, la playa sin vida, que en realidad es un lago salado donde ningún ser vivo puede vivir, de ahí su nombre. Miren las escenas que le traje del Mar Muerto. Es muy bonito. El porcentaje de salinidad del Mar Muerto es del 30%. Ahí no puede haber vida. Y eso es lo que permite que los cuerpos pesados floten. Déjame ver si se pone. No. Me pone cachorrita la... ¿Ven? Como les dije, el nivel de salinidad es de un 30%, permite que los cuerpos pesados floten, como ustedes vieron. Su orilla oeste está en la frontera con Jordania, más específicamente en la zona llamada Cisjordania, y se encuentra a 422 metros bajo el nivel del mar, convirtiéndolo en el punto más bajo de tierra firme de todo el planeta, el Mar Muerto. Muchos lo consideran la octava maravilla del mundo natural. También tenemos el Muro de las Lamentaciones, como las había mencionado antes, que es la única parte que quedó, aquí está, del templo de Jerusalén. Un lugar muy visitado. Y también otro dato curioso es que Israel representa el 23% del total de premios Nobel concedidos en todas sus categorías. Un país que tiene menos del 0.2% de la población mundial. Es increíble. Un total de 194 personalidades de origen judío han sido galardonados con este importante premio de importancia mundial. Del total de galardonados, los judíos comprenden el 26% de los premios Nobel de Física, el 27% de los laureados de Fisiología o Medicina, el 41% en Economía, el 20% de los distinguidos en Química,
el 12% de los coronados en literatura y el 9% de los honrados en la categoría de paz. El primer galardonado judío fue Adolfo von Bayer, con el Premio Nobel de Química en 1905. Se los voy a mostrar. Aquí lo tienen. Adolfo von Bayer, en el 1905, Premio Nobel de Química. Y en el 2007 fue premiado el más anciano de todos, Leonid Hurwitz, que tenía cuando aquello 90 años. Aquí lo tienen, 90 añitos. Tremenda representación la del pueblo judío. Y a continuación les voy a dar otros datos también muy curiosos de Israel que estoy segura que les encantará. En Israel fue escrita la Biblia y de ahí se propagó a todo el mundo, convirtiéndose en el primer libro impreso y el más leído. Israel tiene la tasa empresarial más grande del mundo. Es el único país en el planeta que revivió una lengua muerta, como el hebreo, y lo hizo uno de sus 2 idiomas oficiales. Tiene uno de los índices más altos de seguridad. Obligan tanto a hombres como a mujeres a realizar su servicio militar. En 1963 se descubrieron unas semillas de una palma de Jerusalén en una vasija antigua. En el año 2005 se plantaron y de ahí brotó un árbol que se había extinguido por más de 1800 años. La marca de celulares Motorola tiene gran parte de sus operaciones en Israel. Se dice que las vacas de esa región producen casi el doble que en cualquier otro lugar, confirmando que son el pueblo donde fluye la leche y la miel como Dios se los prometió al sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. La esperanza de vida del pueblo de Israel es de 82.5 años. Incluso los árabes que viven en Israel viven mucho más en ese territorio. Tienen el mayor índice per cápita de científicos y técnicos del mundo. Para ellos la circuncisión es o fue obligatoria y forma parte de la alianza entre su patriarca Abraham y Dios. Israel es un país tan pequeño que se puede atravesar en auto en unas pocas horas y a pie en menos de 10 días. Israel no es un país con bosques naturales. Todos sus bosques son plantados a mano. El 60% de Israel es desierto. Y por último, Israel tiene más museos per cápita que cualquier otro país en el mundo. Bien interesante, muy interesante. Bueno, aquí les tengo de la adivinanza la respuesta a la que dimos en el programa anterior, que decía: tengo 5 dedos y no soy ni persona ni animal. ¿Qué soy? El guante. Y la de hoy: ¿qué es lo que se rompe cada vez que hablas? ¿Qué es lo que se rompe cada vez que hablas? ¿Qué soy? Y por último, no les voy a dejar sin chiste. Estaban un americano, un cubano y un haitiano. Y viene este tipo y les ofrece $500 para el que pase con una moto por encima de un precipicio muy grande que estaba cerca de ahí. Los 3 hombres estuvieron de acuerdo y fueron para allá. El americano dijo: yo sé el primero. Se monta en la moto y arranca. Y cuando está llegando al precipicio, frena y dice: no, $500 no vale mi vida. Y se bajó.
Entonces el cubano dice, ahora voy yo, coge la moto y arranca. Y cuando ya está casi al borde del precipicio, frena de golpe y dice, ¿qué va? Por $500 yo no voy a perder mi vida. No. Y entonces le llega el turno al haitiano, que se montó en la moto con un poco de miedo, pero arrancó. Iba bien soplado y cuando llega al borde del precipicio acelera y brinca por encima de él y llega al otro lado. Todo el mundo corrió a felicitarlo y el hombre de la apuesta también, que le preguntó cómo lo había hecho. A lo que el haitiano, que estaba medio cenizo por el susto, dice, yo lo que quisiera saber quién fue el desgraciado que me le quitó los frenos a la moto. ¡Lo dejaron sin freno! Y por último, un presidiario escapado de la cárcel se mete en una casa donde vivía un matrimonio. Se aparece al cuarto y los encañona con una pistola. Coge al hombre y lo amarra a una silla. Y a la mujer la amarra a la cama. Se sube arriba de la mujer. Se le acerca a la cara y luego se baja. Pero se dirige al baño. En ese momento le dice el marido a la mujer, mi amor, tienes que ser fuerte, porque seguro, estoy seguro que este tipo se quiere acostar contigo, seguro que te va a violar. Sacrifícate, hazlo por nuestro matrimonio y por nuestras vidas. Y la mujer le contesta, mi cielo, el tipo ese lo que me dijo es que él es gay y que va a estar contigo. Me preguntó si en el baño teníamos una crema. Tienes que ser fuerte, mi amor. Hazlo por nuestro matrimonio. Sacrifícate. La cosa no era con la mujer, era con el hombre. Bueno, hoy sí nos hemos ido de largo, pero espero que les haya gustado el tema y también todo lo demás. Cuídense mucho, a seguir luchando por la vida y nos vemos pronto. Que Dios me los bendiga.